Lugdunum fue durante 3 siglos la ciudad más importante del Imperio Noroccidental. El enorme caudal de agua que demandaba Lugdunum obligó a la construcción de 4 grandes acueductos. Todos ellos estaban dotados de imponentes sifones. De estos acueductos, el más impresionante fue el acueducto del Gier, conocido por el nombre del valle del que tomaba las aguas. El acueducto del Gier tenía una longitud total de 87 kilómetros de canal. Un canal que unía las fuentes escogidas con los depósitos decantadores que se conservan en lo alto de la colina de Lyon. 87 kilómetros de canal para salvar una distancia de 42 kilómetros en línea recta. Fue necesario construir 11 túneles y unos 40 grupos de arquerías. Uno de ellos es este: las arquerías de llegada al sifón de Bonan, el mayor de los 4 sifones que el acueducto del Gier tenía. Este grupo de arquerías tiene 250 arcos que se extienden a lo largo de 1.650 metros. Y aunque parezca sorprendente, no es el más largo. Más adelante, cerca de la ciudad, había otro de 300 arcos y 1.900 metros de longitud. Estas arquerías no fueron construidas para cruzar obstáculos ni valles. Su sentido es otro distinto. Frente a nosotros tenemos el obstáculo a salvar: el Valle de Bonan. La cota a este lado del valle, a ras de suelo, es demasiado baja para lograr que el agua alcance el depósito de salida que se encuentra al otro lado del valle. Para alcanzar la otra punta del valle, era necesario incrementar la presión del agua, aumentando la altura de la canalización varios metros sobre el suelo. Y este es el sentido de estas arquerías: mantener elevado el depósito de entrada al sifón. Allá arriba estaba el depósito de entrada del sifón, y de él salían 11 tuberías de plomo. La misión de tantas tuberías era dividir la fuerza del agua. Las tuberías se apoyaban sobre estas rampas y se cubrían con un buen espesor de hormigón. Luego discurrían por el terreno ladera abajo del valle, enterradas y cubiertas con hormigón que ayudaba a resistir la presión. Tras 1.200 metros, las tuberías lograban descender de la cota 313 a la 191, donde se encontraban con el Venter. El Venter era un puente que permitía mantener las tuberías elevadas respecto al fondo del valle, salvando los caminos, los ríos y las riadas. El Venter del sifón de Bonan medía 320 metros y estaba construido con una impresionante estructura que en buena parte hoy en día todavía se conserva. Estas arquerías tienen un revestimiento de los paramentos muy peculiar, de gran belleza, llamado opus reticulatum. En él se alternan los colores de las pequeñas piedras, en forma de rombo, talladas una a una. Los enormes volúmenes de fábricas estaban construidos en hormigón, alternando con ladrillo, y revestidos concretamente de esa retícula. Una prueba contundente de que buscaban, además de la eficacia y lo funcional, la belleza. Esta búsqueda de funcionalidad y belleza hizo planificar estas arquerías con arcos transversales en las pilas para el aligeramiento. Sin embargo, los arcos más altos fueron cegados. ¿Por qué? Cuando el sifón se ponía en carga, el golpe del agua sobre las tuberías del Venter era enorme, transmitiendo violentos esfuerzos a los arcos. El puente sufría así enormes tensiones y acusados movimientos. Tal vez, la primera vez que esto ocurrió, estas arquerías vibraron y se agitaron tan violenta y amenazadoramente
que los ingenieros decidieron reforzarlas macizando los arcos laterales de las pilas. Se debió de sacrificar así esbeltez por seguridad. Al final del Venter, el agua era empujada por la enorme presión ladera arriba. Este punto era realmente crítico. A la enorme presión se añadía la sedimentación y la acumulación de la arena que el agua pudiese arrastrar. Esto podría provocar el taponamiento del sifón, dejando el acueducto fuera de servicio. Así que era necesario que el agua llegara limpia al sifón, libre de arena y de partículas en suspensión. Lugdunum tenía grandes decantadores en la llegada a la ciudad, pero estaban situados después de los sifones. Y no había ningún gran decantador al inicio del acueducto. Entonces, ¿cómo lograban que el agua que llegaba a los sifones estuviera suficientemente limpia? Además del arenero de la propia cámara de entrada de los sifones, el acueducto del Gier tenía unos 1000 pozos de registro. Alternativamente, estos pozos de registro disponían de un pequeño arenero en su fondo. En total, 500 areneros. La labor de estos 500 areneros a lo largo del recorrido resolvía el problema de limpiar el agua suficientemente para evitar problemas en los sifones. Tras superar el Venter y empujada por la presión, el agua ascendía a la ladera del valle recorriendo otros 1100 metros y alcanzando el depósito de salida en la cota 305. 8 metros por debajo de la cota del depósito de entrada del sifón. A partir de ese punto, el agua era conducida por el canal, ya sin presión, hacia los decantadores situados en la colina de la ciudad. El impresionante sifón de Bonan salvaba un valle de 2.660 metros de anchura y tenía una altura de más de 120 metros.